Ecos do Sur presenta Huellas Invisibles. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde eres? ¿De Perú? Cuando estabas en Perú, ¿a qué te dedicabas? Me he dedicado casi 20 años trabajando dentro de la industria textil, ya que soy costurera. Y en los últimos años emprendí en la confección y estuve trabajando, tuve a cargo personas que trabajaban para mí, pero la situación en mi país se complicó y tuve que migrar. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo acá en España? Actualmente tengo ya 7 meses. ¿Y por qué decides emigrar? Para labrar un futuro mejor en cuanto a la economía, tener una economía más estable, ver la opción de poder reforzar los conocimientos que ya tengo dentro de lo que es la industria textil, quizás por ahí estudiar lo que es diseño, lo que es el marketing relacionado al emprendimiento que hice, porque claro, aspiro a eso, ¿no? A lograr y a que realmente pueda tener buenos frutos. Y cuéntame, ¿qué pasa cuando llegas a España? Me encuentro con una realidad totalmente distinta a la cultura peruana, donde pasas de modo turista a estar de manera irregular y te enteras de que no puedes trabajar si es que no tienes papeles. Y esa es la primera travesía que pasa todo inmigrante. ¿Y en qué sector consigues empleo cuando llegas acá a España? El primer trabajo es cuidando a una niña de 3 años y a su hermanito de 9 añitos por las mañanas. Ese es el primer trabajo que yo tengo. Posterior a ello encuentro trabajo de lo que yo sé hacer, de costura. ¿Qué tal te ha parecido la experiencia de estos empleos del hogar y estos que has tenido? La experiencia es buena porque me ha permitido tener un ingreso para poder pagar la habitación, para poder comer, que es lo básico aquí en España. Claro, también soy consciente de que al estar de manera irregular, pues el sueldo no es ni siquiera el mínimo, sino es por debajo del sueldo mínimo. Pero cuando te encuentras en una situación de estar de manera irregular, pues no queda otra opción más que aceptar lo primero que viene. ¿Puedes decirnos algo bueno que te haya pasado acá en España? Sí, yo he llegado a trabajar hace poco con 2 personas, una es de 87 años y la otra es de 88 años, con las cuales con una he estado trabajando 2 meses y medio y con la otra he seguido trabajando hasta la semana pasada, que son los fines de semana. Pero son mujeres muy generosas, me han llegado a apreciar, no me han negado la comida, me han dado hasta de comer, pero como son. Ecos do Sur presenta Huellas Invisibles. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde eres? ¿De Perú? Cuando estabas en Perú, ¿a qué te dedicabas? Me he dedicado casi 20 años trabajando dentro de la industria textil, ya que soy costurera. Y en los últimos años emprendí en la confección y estuve trabajando, tuve a cargo personas que trabajaban para mí, pero la situación en mi país se complicó y tuve que migrar. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo acá en España? Actualmente tengo ya 7 meses. ¿Y por qué decides emigrar? Para labrar un futuro mejor en cuanto a la economía, tener una economía más estable, ver la opción de poder reforzar los conocimientos que ya tengo dentro de lo que es la industria textil, quizás por ahí estudiar lo que es diseño, lo que es el marketing relacionado al emprendimiento que hice, porque claro, aspiro a eso, ¿no? A lograr
y a que realmente pueda tener buenos frutos. Y cuéntame, ¿qué pasa cuando llegas a España? Me encuentro con una realidad totalmente distinta a la cultura peruana, donde pasas de modo turista a estar de manera irregular y te enteras de que no puedes trabajar si es que no tienes papeles, y esa es la primera travesía que pasa todo inmigrante. ¿Y en qué sector consigues empleo cuando llegas acá a España? El primer trabajo es cuidando a una niña de 3 años y a su hermanito de 9 añitos por las mañanas. Ese es el primer trabajo que yo tengo. Posterior a ello encuentro trabajo de lo que yo sé hacer, de costura. ¿Qué tal te ha parecido la experiencia de estos empleos del hogar y estos que has tenido? La experiencia es buena porque me ha permitido tener un ingreso para poder pagar la habitación, para poder comer, que es lo básico aquí en España. Claro, también soy consciente de que al estar de manera irregular, pues el sueldo no es ni siquiera el mínimo, sino es por debajo del sueldo mínimo. Pero cuando te encuentras en una situación de estar de manera irregular, pues no queda otra opción más que aceptar lo primero que viene. ¿Puedes decirnos algo bueno que te haya pasado acá en España? Sí, yo he llegado a trabajar hace poco con 2 personas, una es de 87 años y la otra es de 88 años, con una he estado trabajando 2 meses y medio y con la otra he seguido trabajando hasta la semana pasada, que son los fines de semana. Pero son mujeres muy generosas, me han llegado a apreciar, no me han negado la comida, me han dado hasta de comer, pero como esos niñitos que les das todo y el cariño, ¿no? Muy cariñosas ellas. Esa es la mejor experiencia que he tenido en España, toparme con esas 2 personas que son maravillosas. ¿Y algo que no consideres tan bueno, algo malo que hayas considerado que te ha sucedido aquí en España? Claro, me ha pasado algo malo, pero soy consciente que es por mi misma situación irregular en la que yo estoy, ¿no? ¿Qué te sucedió? Bueno, estuve trabajando hace poco, la primera semana de octubre, en un taller de costura. Estuve 2 días y al tercer día llegó la policía. Estás escuchando Huellas Invisibles. Llegó la policía y nos llevaron a las personas que estamos de manera irregular. Fue duro porque tuve que pasar un calabozo cuando en mi país jamás he pisado lugares así, y verme en una celda fue algo muy duro para mí y claro, muy desagradable. Pero no, soy consciente que no es porque, que lo hayan hecho porque sean personas racistas, ¿no? Sino que considero que es parte de su trabajo, ¿no? Lo que es inmigración, es la policía, considero que es parte de su trabajo, que no sé si a todos los llevan a una celda, no lo sé, pero esa es la experiencia desagradable que he tenido que pasar. ¿Lo sentiste así, desagradable? Sí, lo sentí bastante desagradable, para mí era algo humillante, ¿no? Algo humillante en realidad, pero bueno, entiendo que en cada país existen leyes y hay que uno está de manera irregular y uno tiene que acatar. Más allá no conozco las leyes, pero lo que sí he podido obtener es que hay asesoría con abogados, ¿no? De manera gratuita, precisamente para personas que no contamos con un empleo. Y eso, he podido contactar con un abogado de oficio y considero que me va a apoyar en este proceso. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en ese lugar? Estuve, en la celda estuve casi 1 hora, y en la comisaría, mientras tomaban declaraciones y todo, habrá estado alrededor de 4 horas. ¿Y cómo fue el trato que recibiste de parte de ellos? Bueno, en cuanto a la mujer policía, un trato un poco brusco, quizás porque yo le dije que antes de firmar tenía que detenerme a leer.
Entonces sí le dije, bueno, voy a leer antes de firmar porque tenía que saber que estaba firmando. De repente me mandaban a la hoguera y yo no podía firmar. Y eso le molestó y se alteró, y yo le dije, pero bueno, solamente voy a leer y luego firmo. Bueno, y me dijo, relájate, porque si no te relajas, vas a salir muy tarde. Y cuando me llevan al calabozo, yo sí lo relacioné con ella, ¿no? Yo dije, de repente es ella, porque a la otra compañera no pasó a la celda porque el abogado vino inmediatamente. Y es por eso que yo le pregunté al policía, le dije, yo cómo sé que han llamado a un abogado, porque mi compañera ya salió. Y ella no estuvo en una celda y yo sí, o sea, ¿cómo sé que han llamado a un abogado de oficio? Y me dijeron que sí lo habían